Que tenga un buen día. Bueno, vamos a seguir con otras noticias porque se mantiene la alerta de tsunami en todas las costas de Sumatra, Indonesia. Queremos hablar a esta hora con Alfonso Campuzano, oceanógrafo de la Universidad Andrés Bello y experto además en tsunamis. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, hay una alerta vigente de tsunami. Ha habido un gran terremoto en un comienzo de 8,6 grados, luego una réplica que se ha discutido la cifra, pero sería de un 8,2. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que haya un tsunami en esta zona del Índico? Muy buenos días. Muy buenos días. La verdad es que en la zona del Índico, en este instante, el tsunami sería una cosa muy poco probable por dos razones. Primero, con respecto al sismo inicial, el sismo mayor, ya ha transcurrido un tiempo suficiente como para que esto no ocurra. Las probabilidades, a medida que transcurren las horas, disminuyen cada vez más. Ahora, con respecto a las réplicas, normalmente una réplica menor tiene menos probabilidades aún de generar un tsunami. Ya, usted dice entonces, perdón, que ya habría pasado tiempo suficiente tanto como para descartar una alerta, o todavía debe estar la alerta ahí en la zona que está en este momento y debe existir aún preocupación. La verdad es que la prudencia indica que aún hasta 6 horas después hay un cierto grado de riesgo. Este riesgo disminuye a medida que transcurre el tiempo. Han transcurrido cerca de 3 horas ya, por lo tanto es muy poco probable, pero no puede descartarse absolutamente la probabilidad de que sí sea. Don Alfonso, me gustaría entrar a comparar lo que hemos visto en los años anteriores con el evento de esta oportunidad. ¿Por qué en esta oportunidad quizás la probabilidad sería menor, con un 8.6, versus lo que vimos en el 2004 con un 9.1 que generó esta ola que afectó la costa de 14 países? Poniendo ambos eventos en paralelo, ¿qué conclusiones uno puede sacar? Bueno, la verdad es que hay que recordar que la escala Richter no es una escala lineal, es una escala logarítmica, y en consecuencia 8.6, por ejemplo, con respecto a 9.1, es del orden de unas 15 a 14 veces de menor energía. Por otra parte, no todos los sismos se comportan de la misma forma. Nosotros tuvimos un sismo de magnitud bastante equivalente al actual, que causó, que generó alrededor de medio centenar de muertos, y sin embargo en el sudeste asiático en el 2004 hubo alrededor de 300.000 muertos. O sea, cada sismo tiene sus características propias, no existe una uniformidad, no se comportan todos de la misma manera ni en forma referida linealmente a la magnitud que tiene el sismo, porque hay otros factores que inciden. Sí, ¿qué características de este sismo podrían ayudarnos a entender? Porque uno dice, bueno, no es lo mismo un 8,6 que un 9,1 porque esto crece exponencialmente y lo entendemos, pero 8,6 es bastante alto dentro de la escala de los movimientos telúricos. Entonces, ¿cómo se puede entender que haya un terremoto de 8,6 grados y no haya un tsunami en el concepto que todos tenemos en la mente de lo que es un tsunami, una gran ola como la que hubo el año 2004? ¿Qué características particulares podría tener este sismo? En particular, se necesita que existan varias cosas para que exista un tsunami. Primero, que el sismo tenga una magnitud suficiente. Segundo, la profundidad focal es importante. En ese caso, la profundidad focal se estima entre 30 y 40 kilómetros. ¿Qué se entiende por profundidad focal, perdón? ¿Qué se entiende por...? Significa el lugar donde se genera inicialmente el sismo. No es en la superficie de la Tierra, sino que es en el interior de la Tierra. Ahora, la zona que nosotros llamamos el epicentro es la zona que está exactamente arriba del punto donde se inició este sismo, que se inició en las profundidades. Esa profundidad es lo que se denomina profundidad focal. Entonces, ese otro parámetro es muy importante, y también hay que considerar la geografía, la profundidad del agua que hay en el fondo, y otras variables más. Por ejemplo, en una zona de muy bajas profundidades, la cantidad de energía que se transmite al océano es menor que si hay una gran masa de agua sobre ese sector. O sea, esto depende de la geografía y de la morfología, depende, cada sismo es distinto de otro, no son comparables básicamente. Don Alfonso,
Sí, cuando uno revisa los boletines del servicio norteamericano del NOAA, uno revisa allí la información que tiene que ver con alertas de tsunami que alcanzan a países tan distantes, pensaría uno, por ejemplo, como, no sé, el sur de África, parte de las costas del Medio Oriente, y que alcanza a 27 países en esta oportunidad. La capacidad de viaje que tiene esta ola en caso de producirse, ¿de qué depende? ¿A qué velocidad podría viajar? Y si efectivamente golpea lugares tan equidistantes del punto donde se produce originalmente el movimiento. Sí, a ver, esto proviene fundamentalmente de la experiencia del sudeste del caso del 2004, en el cual incluso en algunas zonas de la costa hubo daños importantes y pérdida de vida. En consecuencia, aquí hay también un poco, digamos, de prevención. Ocurre en la misma zona con una magnitud relativamente parecida, digamos, se da una alerta a una zona, a la misma zona. Pero en ese caso, como le digo, la energía total es menor y aparentemente no tendríamos tsunami. Por otro lado, el hecho de que sean 27 países, digamos, se trata de países que están bastante más cercanos. No es lo mismo cuando nosotros estamos en el Océano Pacífico y resulta que la distancia a Japón, por ejemplo, es demasiado larga y si bien afecta a muchos países, la probabilidad de que lo afecte es pequeña. Y desde ese punto de vista, don Alfonso, un evento de estas características producido en el Índico o en la zona del sudeste asiático, ¿nunca va a afectar a la costa pacífica? No, sobre todo en la zona en que se produjo. O sea, en realidad, en estricto rigor, esta zona está todavía dentro del cinturón de fuego del Pacífico. O sea, si ocurre hacia el otro lado, digamos, en Sumatra, la probabilidad de que llegue acá es prácticamente nula. O sea, lo que sí va a llegar, digamos, de todas maneras va a ser algo de carácter instrumental del orden de algunos centímetros, 2-3 centímetros, que se va a medir, sí, porque hay una alteración general de todo el océano, pero digamos tan pequeña y tan insignificante que no podría ser percibida por nadie que no tenga los instrumentos adecuados. Alfonso, ahora, ¿cuánto, sí, hablando justamente de los instrumentos, cuánto evolucionó la forma en que se pueden detectar los tsunamis en esta parte del mundo luego de lo que pasó el año 2004, cuando tuvimos ahí sí un tsunami de gran magnitud, donde murió mucha gente, 230.000 personas, un poco más? ¿Cuánto evolucionó? ¿Cuánto se aprendió de esa experiencia? Mucho. Efectivamente, después de ello, se instaló un sistema similar al que existe en el Océano Pacífico. O sea, aparecen en todas nuestras costas, desde Japón a Hawái, Chile, Alaska, etcétera. Y eso, de alguna manera, lo que ha permitido definir ya rápidamente a Indonesia que la probabilidad de tsunami es muy baja. O sea, hay un avance importante y se aprendió al respecto. Sí, pero revisando lo que ocurrió en nuestro país, don Alfonso, hay antecedentes, estoy revisando ahora la prensa, usted me podría confirmar aquello o desmentir si estoy equivocado, que por ejemplo en el caso del 27 de febrero aquí en nuestro país, algunas olas llegaron a Dichato hasta 6 horas o 7 horas después de producido el terremoto de las 3:30 de la mañana, incluso había grupos de olas que entraron a Dichato a las 9:15, 10 de la mañana. Por lo tanto, ¿se manejan plazos y esos plazos tienen que ver con qué? Mire, en general, lo que se supone a nivel mundial como lo razonable es no descartar la probabilidad de tsunami completamente hasta que no hayan transcurrido lo menos 6 horas, que es un poco lo que le decía al principio de nuestra conversación. Sin embargo, en el caso de Chile ocurrió algo muy especial con estas olas tardías, que de los estudios que se ha podido hacer, se desprende que lo más probable es que sean ondas atrapadas en la plataforma. Voy a tratar de explicar de qué se trata esto. A ver, ¿cómo así? La velocidad de un tsunami depende exclusivamente de la profundidad de las aguas en las que navega. Por ejemplo, si un tsunami se está desplazando en el Océano Pacífico a una profundidad de 4.000 metros, la velocidad de esa onda es de 720 kilómetros por hora. Si la misma onda se propaga en una profundidad promedio de 100 metros, la velocidad es del orden de unos entre 90 y 120 kilómetros por hora. O sea, a más profundidad es más veloz. A más profundidad es más veloz. Nosotros tenemos una costa recta
totalmente recta de norte a sur, que tiene una plataforma continental. Esa plataforma continental tiene una profundidad media de 100 metros. Y por lo tanto, los tsunamis que se deslizan a través de esta plataforma navegan a una velocidad del orden de 100 kilómetros por hora. Y con 100 kilómetros por hora, para recorrer 300 kilómetros, demora 3 horas. O sea, eso es lo que habría sucedido. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué, digamos, además, si ustedes recuerdan, afectó solo a las bahías orientadas hacia el norte? O sea, una onda que quedó atrapada en la parte baja, en la plataforma continental, se propagó desde norte a sur y llegó tardíamente. Ahora, esto se trata de un fenómeno que probablemente es solo debido a nuestras especiales características geográficas desde una costa muy recta. Cuando tenemos costas con recovecos, con curvas distintas, esto no puede ocurrir. Por lo tanto, se trataría de un fenómeno bastante local. Bien, Alfonso, le queremos agradecer muchísimo por esta entrevista para que nos ayude a entender un poco mejor lo que ha ocurrido luego de este terremoto en Indonesia. Nos vamos a quedar muy pendientes, obviamente, de la información y si es necesario retomaríamos el contacto. Muchísimas gracias. Encantado cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias, que esté muy bien, buenos días. Adiós.